del 2023, última sesión mensual de la Sociedad de Medicina de Emergencias de La Laguna, capítulo estatal de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Y en esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Diana Rivera Ponce de León, quien, bueno, aparte de ser una gran médico, pues es buena amiga, es compañera de generación. Gracias por haber venido, doctora. La doctora Diana Rivera es especialista en medicina de urgencias, con subespecialidad en medicina del enfermo en estado crítico, egresada de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 71 de aquí de Torreón, Coahuila, del IMSS. Es médico adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital General de Zona número 11 de Delicias, Chihuahua. Es coordinadora de los departamentos de terapia intensiva, terapia respiratoria y urgencias del Hospital General Presidente Lázaro Cárdenas del ISSSTE en Chihuahua, Chihuahua. Y además tiene una maestría en administración hospitalaria por la IEU. Bien. Bienvenida, doctora. Ella nos va a hablar el día de hoy de lo que es el síndrome de Crush o síndrome de aplastamiento desde el prehospital hasta la unidad de cuidados intensivos. Muy buenos días, pues ya gracias por la presentación. Me da mucho gusto estar aquí con mis compañeros en casa, con mis maestros. Antes que intensivista, pues soy urgencióloga, ¿verdad? Orgullosamente egresada de la Clínica 16. Conozco a algunos de ustedes, algunos no, mucho gusto. El tema que vamos a presentar hoy es síndrome de Crush, desde el prehospital hasta la terapia intensiva o la unidad de cuidados intensivos. No tenemos apuntador, pero aquí un poquito vamos a ver de historia, algo rápido. Este fue el primer autor que describió como tal un síndrome de aplastamiento o una rhabdomiolisis. Hay documentos que son anteriores, ¿verdad? Pero como tal, él lo describió sobre la Segunda Guerra Mundial. Era un médico patólogo. Les hizo autopsia a algunos de los pacientes que habían estado aplastados por mucho tiempo. Y lo que a él le llamó la atención es que cuando estudiaba los riñones tenían un pigmento café. Era un común denominador de todos los pacientes que habían sufrido aplastamiento o habían estado aplastados varias horas. Y de ahí pues él describió o se dio cuenta que era la causa de la muerte de los pacientes. En este momento se describe tal cual el síndrome de aplastamiento. Ajá. Algunas otras definiciones, en algunos artículos se comenta que son sinónimos, la realidad es que no lo son. Hay una enfermedad, una entidad que se llama aplastamiento de las extremidades o síndrome compartimental de las extremidades. Esto hace referencia a un aumento de la presión de un compartimento de grupo muscular. Ajá. Recuerden que los músculos están agrupados a través de una fascia o agrupados en una fascia, en un contenedor, en el cual pues puede haber un aumento de la presión. Si esta supera los 30 milímetros de mercurio, pues se considera que es un síndrome compartimental de alguna de las extremidades. Algo parecido a lo que nosotros vemos en abdomen. Ajá. Si se fijan, pues es bastante común. Sobre todo los traumatólogos lo tratan, los cirujanos, y es parte de un síndrome. ¿Cuál síndrome? El síndrome de aplastamiento. ¿Okay? La rhabdotraumática también lo manejan como sinónimo en la gran mayoría de los artículos. Es parte del síndrome. La rhabdo hace referencia tal cual a la destrucción muscular, pero hay que recordar que un síndrome es un conjunto de síntomas. Ajá. Entonces, forma parte del síndrome de Crush o de aplastamiento. En sí, el síndrome de aplastamiento, pues ya es un estado clínico sistémico. Ajá. Puede haber rhabdo, puede haber una extremidad con síndrome compartimental y puede haber falla de algunos otros órganos o sistemas, como lo vamos a ver un poquito más adelante. La epidemiología, bueno, pues aquí en México, yo creo que en la gran mayoría de los países, la causa número 1 va a ser los accidentes de auto o de carretera o de tráfico. Y la causa número 2 son los desastres naturales. En México, pues los terremotos, ¿verdad? Son comunes. Y algunos otros desastres naturales, huracanes, etcétera. Son las dos causas en las cuales pues podemos observar con mayor frecuencia este síndrome. Y pues se va a deber a una compresión prolongada de alguna extremidad o el tronco.
No incluye el trauma abdominal cerrado, es otro tema aparte. El choque hipovolémico también es un tema aparte que acompaña al síndrome, por supuesto. ¿Cuáles son las extremidades más afectadas o los sitios anatómicos más afectados? Las extremidades inferiores número 1, después las superiores y por último el tronco. Tal cual, la definición del síndrome o la definición sindromática es una necrosis isquémica del músculo dando como resultado pues una reacción inflamatoria sistémica. ¿A qué les recuerda una inflamación sistémica? O es muy parecido a lo que estudiamos siempre y todos los días y vemos muy comúnmente, el choque séptico. Se parecen. Hay una reacción inflamatoria sistémica también y puede ocurrir o pueden ocurrir muchas de las reacciones que ocurren en el choque séptico. Puede haber falla orgánica múltiple, puede haber choque hipovolémico, alteración de los electrolitos, y cualquier órgano que esté dañado puede dar o formar parte del síndrome compartimental, síndrome de aplastamiento Cruz o rabdomiólisis. Ya en la fisiopatología tal cual, pues ¿por qué ocurren todos estos cambios o por qué es un síndrome sistémico que está dado por la liberación, principalmente por la liberación del contenido de las células musculares? Bueno, hay que recordar, aunque no nos guste mucho, un poquito de la célula, ¿verdad? Y es muy complicado, la contracción muscular es muy complicada. Así a grandes rasgos, recuerdan que el calcio es el sustrato más importante para la contracción muscular, ¿no? El calcio es el que ocasiona el movimiento de actina y de miosina. Al unirse, ¿qué pasa cuando la célula muscular está sufriendo? Bueno, puede haber dos causas. La principal es una causa directa en la membrana o en el músculo. ¿Qué pasa si se daña el sarcolema? Bueno, pues va a entrar calcio por un gradiente electroquímico, porque en el exterior de la célula hay mucho más calcio que en el interior, muchísimo, más de 10,000 veces más. Entonces, al romperse la membrana por un traumatismo directo, el calcio va a entrar desmedidamente. ¿Qué más puede pasar? Bueno, pues isquemia, ¿por qué? Por la compresión o el aplastamiento prolongado. Cuando hay isquemia, fallan las bombas. ¿Quién funciona con bombas? Pues el calcio. ¿Para qué se necesita? Para que salga. Entonces, al no haber ATP, el calcio no va a salir, se va a quedar dentro de la célula. Se queda dentro de la célula unado a que si está lesionada la pared está entrando más calcio. ¿Y qué va a pasar? Pues qué bueno si la célula funciona con calcio. La verdad que no es así, porque aparte de ocasionar una contracción prolongada a causa de que hay mucho calcio y se gasta más energía en esa contracción prolongada, tal cual un calambre que nos da en el R1, ¿verdad? Como duele. Entonces es algo así, una contracción prolongada y aparte el calcio activa lipasas, proteasas, aparte de ocasionar la contracción, también es un sustrato para la activación de esas enzimas. ¿Qué van a hacer esas enzimas? Pues lisar el músculo, lisar la célula. Entonces, no solo se lisa la pared con las lipasas, fosfolipasas, acuérdense que la célula tiene fosfolípidos en su membrana. También destruye la mitocondria. La mitocondria, al destruirse, genera muchos radicales libres. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Pues que al romperse la célula, por la entrada desmedida del calcio, se libera su contenido. ¿Cuál contenido principalmente? Mioglobina y electrolitos. Y es la base fisiopatológica de la rhabdo o del síndrome de Cruz. ¿Qué puede pasar? Bueno, mediadores inflamatorios como locos, ¿de acuerdo? ¿Qué pueden hacer los mediadores inflamatorios? Tal cual el choque séptico, vasodilatación y choque. Hay un secuestro también intracelular muy impresionante de líquidos porque al fallar las bombas por no haber ATP, también el sodio se queda dentro de la célula, no solo el calcio. El sodio ya no puede salir y el sodio jala agua. Entonces,
Hay un edema muy, muy importante en grupos musculares muy amplios y se traduce como una hipovolemia por secuestro. Lesión renal aguda, no se diga, también es el común denominador de estos pacientes a causa de la mioglobina. Lo vamos a ver un poquito más adelante. El potasio pues está en gran cantidad dentro de la célula y al destruirse y liberarse pues puede haber aumentos muy abruptos del potasio. Ahora, no es como un paciente con insuficiencia renal crónica que hasta cierto punto está acostumbrado a tener hipercalemia. Ajá. Estos pacientes tienen autoinfusiones de potasio. Al destruirse las células es como si nos pusieran una carga de potasio por la liberación abrupta y puede ocasionar arritmias letales, por supuesto. Por la misma inflamación, los factores trombogénicos que se liberan dentro de la célula puede ocasionar coagulación y coagulación intravascular diseminada. Ustedes saben que es una patología pues muy, muy grave. Incluso es la última traducción de la mayoría de las enfermedades que nosotros conocemos. Y pues al tener una respiración anaerobia, el lactato aumenta. Grupos hidroxilo salen de la célula, de la mitocondria y producen una acidosis muy importante en el síndrome de Crush o en la rhabdo. ¿Les ha tocado ver pacientes con rhabdo? Súper acidóticos, ¿verdad? Entonces, ¿es el síndrome de Crush una patología multisistémica? Pues sí, sí lo es, porque puede haber falla renal, por supuesto, por la mioglobina, puede haber distrés respiratorio agudo severo, pues sí, ¿verdad? Sabemos que existe un origen extrapulmonar también del ARTS o del SDRA. Puede haber arritmias, cardiotoxicidad, hipovolemia, coagulación intravascular diseminada. Entonces, un síndrome multisistémico a causa de la liberación desmedida de todos los componentes de la célula miocítica, perdón. ¿Qué pasa con las células miocíticas que están en gran cantidad? Son muchísimas. El músculo contiene infinidad de fibras musculares, de células musculares. La cantidad de elementos que van a liberar son muy, muy altos, muchísimo. Y se traduce en el síndrome multisistémico. ¿Qué pasa? También se vuelve un círculo, un ciclo. Al aumentar la presión dentro del músculo, pues va a haber isquemia. Al haber isquemia, les menciono, va a haber falla de las bombas, sodio de potasio, calcio magnesio, calcio sodio. Genera edema. ¿Qué genera el edema? Aumento de la presión. Y así nos vamos, ¿no? Más isquemia, más falla de bombas, y muerte celular, y muerte celular, y muerte celular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No significa que después de haber liberado o resuelto el aplastamiento no va a seguir habiendo isquemia. Ya las bombas ya fallaron. Si ya se activaron las enzimas que producen muerte celular, apoptosis, ya no hay manera de regresarlas. Es la fase irreversible de la muerte celular. Cuando se activan ya las enzimas, la procaspasa y las caspasas, no hay forma de revertirlas. Esa célula va a morir. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué la traducción clínica clásica o la más común o la que debemos cuidar más es la falla renal? Bueno, ya les hablé de por qué la célula muscular libera tantos bioproductos y electrolitos. Bueno, van a ir a instalarse directamente en los riñones, porque o en la nefrona, que es la unidad funcional. ¿Por qué? Bueno, la mioglobina es la responsable. La mioglobina en el túbulo proximal va a ocasionar daño directo por estrés oxidativo. Y en el distal va a ocasionar obstrucción, porque se une por ahí a una proteína, más adelantito la vamos a ver. Tamm-Horsfall, en un medio ácido se precipita. Entonces, como vemos en el dibujito, no traemos apuntador, lo que está, pues es ya Ya nomás me lo sí, porfa, ¿no? precipitación. Tengo hueva de bajar.
Por ahí alguien tiene prendido su micrófono. Perdón, continuamos. Entonces, de este lado tenemos la célula del túbulo proximal, en donde el daño o estrés oxidativo por la mioglobina va a ocasionar también falla de sus bombas, falla de sus gradientes, de reabsorción, etc. Y a nivel distal, pues ya va a haber una obstrucción. Entonces, hay 3 mecanismos que prolongan el daño renal: la vasoconstricción, la obstrucción y el daño directo. Bien. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la mioglobina pues es algo pesada, pesa 17.8 kilodaltons. Y el glomérulo, la verdad es que la filtra. Nosotros producimos mioglobina y nuestros glomérulos la filtran sin problema. Entonces, ¿por qué al tener rhabdo se ocasionan fallan tantos mecanismos? Bueno, porque supera el umbral por la cual el glomérulo la puede reabsorber. No todos los casos de rhabdo o de aplastamiento se traducen con mioglobinuria. Necesitaríamos tener más de 100 gramos circulando para que se ocasione mioglobinuria y daño por mioglobina. ¿Cuándo? Pues cuando se daña el músculo de esta manera tan importante. Ya les mencioné, en los proximales hay daño directo, en los distales pues hay obstrucción. Esta proteína necesita un medio ácido para poderse agregar, para poderse precipitar y obstruir. Y todo esto está perpetuado y amplificado por hipovolemia. La hipovolemia hace que estos 3 mecanismos de vasoconstricción, daño directo y obstrucción se amplifique muchísimo. Entonces, el tratamiento, la piedra angular va a ser corregir la hipovolemia. Ustedes saben que hay pocos escenarios en donde somos agresivos con los líquidos actualmente. Son muy pocos. Si acaso algunas pancreatitis, que de hecho pues ya no es tanto así, ¿verdad? Ya todos los tratamientos son dirigidos, los pacientes quemados. Este es otro escenario. La rhabdo, el síndrome de aplastamiento, es una de las pocas entidades donde los líquidos se van a manejar de manera agresiva. En sí, definiciones de rhabdo clínicas, ¿se alcanza a ver, chicos? Sí. Tangibles que puedo yo medir, hay muchas. Si ustedes leen un libro de nefro, les va a decir que se caen tanto y que por eso tiene que haber falla renal. Si ustedes leen un libro de urgencia, les va a decir que de 1000 para arriba. Si leen un libro de medicina interna, que de 5000 para arriba. Entonces, incluso ustedes, sus maestros, les preguntan, ¿tiene rhabdo o no tiene rhabdo? Y ustedes, híjole, pues es que tienes 3000. Sí, sí tiene. No, no tiene. Y no tenemos un consenso, o lo tenemos, o ustedes conocen un consenso de un límite de CK que te diga de aquí para arriba es rhabdo. No lo tenemos, ¿verdad? Incluso si interconsultamos a un nefro con una CK de 5000, 7000, lo primero que te voy a decir es, ¿tiene creatinina normal? Sí. Ok, no es rhabdo, adiós. Eso no es. Bueno, quiero mencionarles que no hay una guía mundial ni una guía exacta del manejo de la rhabdo, ni las definiciones son exactas. Cada quien ha hecho sus estudios y la mayoría son observacionales, ni siquiera son de intervención. Estudio de casos sin controles, hay muy poquitos. Entonces, bueno, este es los artículos o los metaanálisis o las revisiones sistemáticas que concuerdan un poquito más. La mayoría dice que es arriba de 10,000. Bueno, no se confundan aquí si es unidades por litro o unidades por decilitro. Nosotros en nuestros hospitales, unidades por decilitro, nos va a decir 10,000. 10,000 DCK. Concuerdan, bueno, de 10,000 DCK para arriba, ya le podemos poner el nombre de rhabdo o 5 veces arriba del nivel estándar que maneje el laboratorio. Que hay laboratorios que, pues les menciono, les van a reportar en unidades por litro, unidades por decilitro, pues no batallen, ¿verdad? Más de 5 veces elevado este valor. Ok, y luego, la podemos clasificar
Híjole, pues bueno, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, algunos ni siquiera lo incluyen en un síndrome, lo ven por separado, Crush y Rhabdo. Ajá, entonces, bueno, esta revisión es la que, pues, sí lo clasifica, me parece bastante oportuna esa clasificación, porque ¿y para qué quiero yo clasificar? Bueno, para ver riesgos. ¿Riesgos de qué? De lesión renal, ¿verdad? La lesión renal, les digo, es la piedra angular de todo esto, es lo que más tenemos que cuidar, es lo que más se presenta, es lo que más ocasiona la muerte del paciente, complicaciones del paciente. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar más? Pues los riñones, porque son los que se dañan directamente por la mioglobina. Muchos otros órganos se pueden dañar por la reacción inflamatoria, sí, pulmones, etcétera, pero en mucho menos frecuencia. Es mucho más frecuente que sea el daño renal, el que se presente y el que mate al paciente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de 1000 a 5000 puede ser leve, ¿ah? Incluso si se fijan en los otros artículos, esto no lo clasifican como rhabdo, de 1000 a 5000. De 5000 a 10000, moderado. Ajá. Y aquí es lo que vamos a ver. Aquí ya hay mayor riesgo de lesión renal aguda. Ajá. ¿Necesita tratamiento? Sí, siempre. Y en hospital. Ajá. La leve no siempre. Hay que ver el contexto del paciente. Si aparte de tener 1000 de CK, tiene amputada la pierna, pues es obvio que va a necesitar tratamiento hospitalario. Si solo tiene la CK en 2000, no siempre lo requiere. Ajá, incluso, pues muchos atletas o chicos de gimnasio mantienen CKs altas de manera prolongada. Ajá. Bueno, ¿y qué pasa cuando ya tenemos más de 15000 o más de 10000? Ajá. No solo hay riesgo de lesión renal aguda, el riesgo de que el paciente necesite tratamiento sustitutivo renal es mucho. Ajá, entonces es lo que hay que vigilar. ¿Este paciente necesita internamiento? Por supuesto que sí. Ajá. En un área crítica, bueno, hay debate si no tuviera otras fallas de órganos, pero la mayoría concuerdan que sí, en un área crítica. ¿Qué más le podemos pedir al paciente o qué más le pedimos? ¿Qué más le piden ustedes? Bueno, pues el examen de orina, ¿no? Igual para ver qué riesgos tengo. ¿En qué se va a diferenciar esta orina café característica de que el paciente tenga hematuria por un trauma, por ejemplo? Bueno, pues con esto le podemos pedir un ego y en el ego lo que va a ver así primero es grupo hemo, pero no glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no van a estar en cantidades aumentadas menos que tenga otra cosa, ¿verdad? Algo aumentado, algo aunado o lesiones pélvicas, no sé. El grupo hemo va a estar positivo. Ajá. El pH, pues de 5 a 6 hasta cierto punto es algo normal. Anormal es cuando nos sube, cuando se alcaliniza la orina. Ahí sí ya es anormal. Ajá. ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, pues cilindros de mioglobina. Teniendo cilindros de mioglobina, perdón, y teniendo grupos hemos positivos, pues hay mucho riesgo, ¿no? De que tenga una obstrucción renal tubular. ¿Qué otra cosa le pedimos? Gases arteriales. Ya les mencioné que la acidosis es casi per se en estos pacientes. El electrocardiograma por la liberación de potasio, una biometría hemática, tiempos. Acuérdense que también va así de la manita con la trombosis. La albúmina, cuando hay un síndrome de fuga capilar global incrementado, pues un dato sí súper de mal pronóstico. ¿Qué más? Examen toxicológico, bueno, eso es porque la rhabdo no solo es a causa de cuestiones traumáticas, también puede ser por otros factores, etcétera. No es el caso de la plática, pero pues se los menciono. Hay una escala muy padre, no sé si la usen ustedes en sus centros, para predecir los riesgos. ¿Riesgos de qué? Nuevamente les recalco, de necesitar tratamiento sustitutivo renal, de morir, ¿no? O de qué tan agresiva tengo que ser yo con los líquidos. Bueno, ¿la habían visto alguna vez? McMahon. Está validada y está indicada para aplicarla en todos los pacientes que tengamos con traumatismos severos, ¿sale? Vamos a ver
la edad del paciente, si es mujer, el nivel de CK, que aquí lo marca pues muy alto, más de 40,000. Se ha presentado pues algunas otras entidades como pérdida del estado de alerta, crisis convulsivas. Ok, entonces yo le calculo esto a mi paciente. ¿Y qué nos dice él, el autor? Que este artículo, que viene en el artículo del 2022, sí, pero él hizo su artículo en 1992, creo, y desde entonces en todos los artículos que ustedes vean de Rhabdo lo van a mencionar, McMahon Score, y él es el autor. Entonces dice, si yo tengo más de 5 puntos, es muy probable que necesite tratamiento sustitutivo renal. Ahora, de los pacientes que tenían más de 10 puntos, el 61% moría. ¿Sí? Entonces, si yo calculo esta escala al ingreso, pues tengo un panorama que me estoy enfrentando. Me da más de 10 puntos, cuidado. Lo recibiríamos en un área crítica, por supuesto. Y ahí no le voy a poner yo sofá, Apache, está bajito o no tiene otra falla de órganos, quedo como interconsultante. No, ¿verdad? Porque eso ni pasa casi. Pero lo estoy analizando desde otro punto de vista, exclusivamente hacia el riesgo de tratamiento sustitutivo renal, hacia el riesgo de muerte, y no tanto viendo pues órganos y sistemas, que siempre lo tengo que ver, como quiera. Bueno, el tratamiento, lo que más nos interesa a todos, ¿verdad? Siempre va dirigido, chicos, a preservar la función renal. Les repito, es lo que mata. Bien. Cuanto más tarde en iniciar el tratamiento, más riesgo existe de lesión renal. Ahora, muchas veces no inicia el tratamiento en tiempo y forma, no porque esté en la hora del desayuno, ¿verdad? En la reci, en el reposet. Que nosotros lo compramos, agradezco. El café que está así todavía está. Bueno, no es porque yo esté ahí sentada muy a gusto, es porque hay escenarios de prehospital donde la extracción, o se llama extricación, en este caso, de la víctima es muy prolongada. Entonces, a lo mejor no esperen que llegue mi paciente a la media hora de haber tenido el síndrome de aplastamiento, ¿verdad? Puede ser que ya lo tenga yo aquí después de 5 horas de que el prehospitalario ha estado intentando sacarlo del lugar. No se diga en sitios donde hay sismos, que después de 72 horas, de 3 días, 4 días, siguen sacando pacientes, siguen sacando víctimas. Entonces, obviamente que hay aumento en la mortalidad, pues sí. Algo muy importante, no hay ensayos controlados aleatorizados que puedan ofrecer una guía definitiva. Entonces, pues es un rubro muy padre para sus tesis. Quien todavía no tiene tesis, dale. Porque no se estudia mucho, extrañamente, de verdad, si ustedes entran, busquen lo más actual, es poco lo que hay. Entonces, así como McMahon allá en los 90 dijo, esta está muy padre para que ustedes, bueno, también podemos empezar a fomentar la investigación. Lo importante, la piedra angular, ustedes saben, es la fluidoterapia. Es lo que hace pelearnos, ¿no? Entre urgenciólogos y médicos internistas, y que no, cuánto líquido, y que si le pusiste el ultra y no se lo pusiste. Bueno, hacía, ¿qué te gusta? 8 años, la pelea era, menos 5 años, la pelea era para que no le pusiéramos tanto líquidos a los pacientes, hay que hacerlo con pruebas de respuesta a volumen. Ahora les puedo decir, hasta ahorita, o este año, el año pasado, la pelea ha cambiado un poquito, ¿eh? Estamos viendo que ahora somos demasiado restrictivos. Porque si yo le pongo actualmente a mi paciente 1000 para una hora, me estoy crucificando y el día siguiente me van a dejar guardada hasta el día 3 días, 4 días. Eso está satanizado ahorita. Y está bien, eso nos ha ahorrado muchos problemas, pero existen pocos escenarios o algunos escenarios donde sí puedo utilizar una reanimación, y si la mido, pues qué mejor, si la dirijo. ¿Dirigirla cómo? Pues ya saben, boom del ultrasonido y de algunas otras variables, tan sencillas como llenado capilar. Me pueden dar una idea. ¿Qué se necesita para esto?
Pues una silla, dice por ahí mi compañerito, no mis compañeritos, no, una silla, estar sentado ahí al lado del paciente, ¿quién lo hace? O sea, a lo mejor somos súper buenos para decir que mi compañero está mal porque no le hizo ultrasonido. ¿Y cómo sé si él se estuvo sentado ahí midiendo variables? Y midiendo variables, entonces poca gente lo hace. Es por eso que los líquidos siguen siendo punto de pelea entre todas las especialidades. Uy, con los cirujanos no se diga, ¿no? Mixta, Harman, mixta. Alternar con glucosa, no es cierto. Pero pues hay que dirigirlo, ¿no? Hay que mantener o mejorar una perfusión renal, aumentando la tasa de flujo de orina. Antes se usaba, bueno, los más grandes, se usaba la palabra, ¿cómo era? Lavar lactato, ¿sí era así, no? No sé qué. Bueno, aquí se usaba lavar, secar, lavar. Era meter agua, sacar agua. Y hay veces que meter agua, albúmina puro, sacar agua, ¿no? Era como que algo que se hacía sistemáticamente. No se hace así aquí, pero sí quiero que entiendan que es hasta cierto punto un poquito del tratamiento que vamos a necesitar. Meter agua y sacar agua, porque así va a salir la mioglobina. ¿Ah? ¿O de qué otra forma puede salir? Bueno, pues ya con la máquina, ¿verdad? Con una hemodiálisis. Lo que queremos hacer es diluir la mioglobina, diluir sus productos, el grupo hemo, los radicales libres que afectan directamente el túbulo proximal, que no se agregue, que no se precipite en el túbulo distal, que el paciente tenga una uresis alta. Entonces, debe usarse con precaución, por supuesto. Y no estoy para nada en contra de utilizar variables, más de una. Eso es algo que les voy a recomendar. El ultrasonido por sí solo creo que no nos va a ayudar. El ultrasonido más la clínica es lo máximo. El ultrasonido más la clínica, más balance hídrico, peso del paciente, nos va a ayudar más. Le agrego llenado capilar, todavía más. ¿A qué voy? Una sola medición por sí sola no es de ayuda, en ningún escenario. Si puedo tener 2, 3, 4 y no me toman mucho tiempo, pues háganlo. Háganlo para todas sus enfermedades, para todos sus pacientes y verán que van a tener más sustento en lo que van a hacer. Ok, y luego, ¿cuál solución? Ya sé que lo tengo que reanimar, pero ¿cuál? ¿Cuál es la que está más así satanizada actualmente? Salina, ¿verdad? Desde que salió el famosísimo artículo, el cloro, ¿cómo se llama? El nuevo enemigo, un nuevo villano, que fue como en el 2012, 11, no sé, de hecho es un poquito más viejito, y de Medigraf, y que todo el mundo lo odiamos, ¿no? Entonces, cloro, nuevo villano. No, Salina no, y empezamos a ver que sí ponía acidóticos a los pacientes, cloro, ¿verdad? Que ni siquiera era tanto el sodio, sino el cloro, ¿no? El cloro cuando se empezó a investigar un poquito más de las diferencias de iones fuertes, etc. Bueno, en esta patología, la mayoría de los artículos recomiendan solución salina. Y no son viejos, son artículos del 2020, 2021, y te dicen solución salina, solución salina. ¿Por qué? Bueno, se pensaba que era mejor no pasarle potasio al paciente. Y ustedes saben que Ringer lactato, bueno, aquí tenemos Harman, ¿verdad? Un hermanito, tenía potasio. Y decíamos, mejor no hay que pasarle potasio, ya tiene por sí solo mucho, entonces vámonos a solución salina. Incluso algunos artículos, y les repito, no viejos, ponían solución glucosada. Se han realizado algunas revisiones y son observacionales, les repito, casi no hay casos y controles. O sea, nada más observacional y busco para atrás qué artículos se han sacado y concluyen que es solución salina, pero 2023, del 2022 a 2023 hay algunos, poquitos, que dicen, no hay diferencia.
No hay diferencia. Ahora, yo les estoy hablando de reanimación, ¿eh? Completamente descrito ya que la solución salina de mantenimiento es mala. Mala, yo no puedo pasar a piso con 1000/8, no. Porque el protocolo Rose me dice que yo en la primera media hora tengo que reanimar a mi paciente. Y en ese momento, en la etapa de reanimación, la inicial, la de nosotros los urgenciólogos, no hay diferencia entre utilizar salina y Harman. Entonces, la puedo utilizar sin que me cuelguen mi adscrito del pescuezo. Sí, ¿verdad? Porque estoy en la fase inicial. Ahora, si estás en terapia intensiva, tiene 4 días y le tienes solución salina, así que te cuelgues el pescuezo. Entonces, bueno, ¿cuánto? ¿Cuál? Ya lo platicamos. ¿Cuánta? Híjole, pues quién sabe, todos dicen un número diferente. Mejor ajustémoslo por metas. ¿Cuál meta? La mayoría de los artículos más nuevos, el que salió ayer, antier, dice que para una uresis de 300, más o menos. ¿Ah? O te dice de 1 a 3 mililitros por kilo por hora de uresis. Esa es mi meta, es como los quemados. Actualmente, recuerden, ya Parkland no se usa mucho. Se utiliza meta de uresis. Yo calcular mi déficit de agua y las primeras 8 horas y bla, 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 igual que en la pancreatitis, que pasaba 2 días y 4 litros por cada día. No. Actualmente es viendo uresis, que es una de las ventanas de la perfusión, de las 3 ventanas de la perfusión. Ajá, piel y tegumento, cerebro y riñón. Entonces, viendo uresis, yo puedo determinar ahora, de 1 a 3, pues hay mucha diferencia. Si peso 75, puedo orinar 75, o puedo orinar como que 150, 200, y todos me dicen así. Hay uno nada más que dice, yo me quedé a la mitad, a mí con que me den 1.5 mililitros por kilo por hora, yo estoy bien. Ajá, entonces, este es el único ensayo que ni siquiera es nuevo, es del 2007, es el único ensayo donde sí agarraron pacientes de acá, y los compararon. ¿Qué compararon? Solución salina y Ringer lactato. Es el único. Si hay otro, por ahí me lo pueden mandar a mi correo. No es el único que yo encontré, es el único que se describe en todos los artículos como un ensayo realmente que comparó. Como si yo en la 16 agarro mujeres y hombres y comparo las dos soluciones. En Rhabdo no se hace, no se ha hecho. Entonces, este sí los comparó. ¿Y qué dijo? Bueno, pues Ringer lactato necesitaba poco bicarbonato, no desarrollaba acidosis. La solución salina, pues sí desarrollaba un poquito más de acidosis, pero no hubo diferencias en el potasio, es lo que les comentaba, que era la causa por la cual no se utilizaba Harman o Ringer, porque tenían potasio. Ellos aquí, en su estudio, que es amplio, lo hicieron grande, realmente pues no encontraron diferencia. Entonces sustenta el hecho de que podemos utilizar cualquiera de las dos soluciones. ¿Ah? Para prehospital, bueno, cuando el paciente tiene más de 4 horas, ellos tienen que administrar líquidos en el escenario y descomprimir de manera progresiva. ¿Por qué? Porque les repito, si ellos descomprimen, ¡pum!, quitan la piedra que tiene encima de las piernas, es como si yo le diera una carga de KCl al paciente por el central, así, como las muertes asistidas en Estados Unidos, ¿no? Con potasio. Eso les pasa a los pacientes. Entonces no los pueden descomprimir, no los pueden sacar rápido. Tiene que ser progresiva. No todos los compañeros de prehospital pueden administrar medicamentos, pero líquidos sí. Entonces, ¿cuánto? Bueno, pues en ellos se ha estandarizado de 1 a 2 litros en la primera hora y se va reduciendo a la mitad en las siguientes horas. 1 litro y después medio litro, conforme van pasando las horas que el paciente está atrapado. ¿Por qué lo tenemos que ver? Porque vivimos en México, ¿verdad? En México es una zona, pues, sísmica. Como podemos estar aquí en Torreón, mañana podemos estar en México, en Chiapas, no sé, en Guerrero, donde sí hay actividad sísmica. Entonces, ellos lo dividen en fases, fase 1, fase 2, fase 3, que es atrapamiento, estricación, inmediato la estricación,
y asistencia posterior a la liberación. Bien, entonces, ¿tienen que pasar volumen? Sí, les repito, de 2 litros a 1 litro. ¿Qué más? ¿Tienen que medir uresis? Sí lo tienen que medir. La tienen que medir hasta la fase 2. Ajá. Pueden poner sonda en el escenario, la pueden poner. Bien, entonces después de haber ya sacado el paciente, hay que ver si, cuando ya nos llegan a nosotros urgencias, hay que ver si ya recibió volumen o si no ha recibido volumen. Ajá. Y concuerda en lo mismo, meta de uresis de 1 a 3 o de por lo menos, ¿verdad? 150 mililitros por hora de uresis. Ajá. Este algoritmo no sé si lo alcancen a ver, pero está muy padre porque nos dice en base a la CK, si es menor de 1000, dice, bueno, pues tengo que valorar si existe algún otro daño. Ajá. Si no, pues realmente no necesito un tratamiento agresivo. Si tengo de 1000 a 5000, que se consideraría una moderada, voy a calcular la escala de McMahon, que pues es el score de rhabdomiólisis y de riesgos que tengo. Ya les repito, si me sale arriba de 6 o más, voy a irme a una resucitación con fluidos. Bien, no se diga, aquí porque digo, tengo entre 1000 y 5000, calculo McMahon, acá ya ni lo calculan. Arriba de 5000 no lo calculan y se van a una reanimación con líquidos agresiva. ¿Sale? Ok. Hay que ver si el paciente pues requiere o no requiere volumen, si es respondedor o no es respondedor a volumen. Muy bonito, aquí me gustó porque le pone microrretos de líquido de 150 a 200 por hora. Ajá. Y lo valoran, nomás que ellos son muy, muy nice porque le ponen Plasma Light. Plasma Light en Estados Unidos es una solución súper padre porque es muy similar al plasma. Ahí no hay problema que si sodio, que si potasio, que si Harman, que si acidosis. Pues excelente que hubiera Plasma Light, ¿no? Ajá. Si el paciente ya tiene hipervolemia, ya fue reanimado en el sitio, o el paciente tiene falla cardíaca crónica, falla renal crónica, no sé, ya está en un estado hipervolémico, bueno, pues detengo la reanimación con fluidos y estoy reevaluando. Bien, ¿requeriremos aquí de ultrasonido y equipo? Pues sí, ¿no? Aquí lo podemos aplicar bastante bien. Ok, luego, ya vimos líquidos, que es un poquito complicado manejarlos en todos los casos. Bicarbonato, ¿le ponen ustedes bicarbonato a los pacientes con rhabdo? ¿O para qué les poníamos bicarbonato a los pacientes con rhabdo? Dentro de la fisiopatología yo les dije que la mioglobina se agregaba en un medio ácido en la orina. O sea, en el túbulo distal se precipitaba en un medio ácido, necesita un medio ácido para unirse a la proteína de Tams-Horfat y producir ahí cristales, ¿no? Bueno, se creyó por muchos años que poniendo bicarbonato, a mí me tocó hacerlo, alcalinizábamos la orina, medíamos Bile-Elastix y llegamos a 7.4 y decíamos, hasta ahí lo dejamos, alcalino un poquito, ¿para qué? La mioglobina no se precipite. Bueno, se han hecho estudios, ¿sí? Uy, no se ve. Pero la mayoría concuerda que no hay diferencia. No hay diferencia entre usarla y entre no usarla. Ahora, tampoco en ninguno aclaras que haga daño. Como en otros elementos, otros fármacos que ponemos que sí está descrito que hacen daño. Eso sí no hay que usarlos. El bicarbonato no tiene diferencia entre el uso de sustitución renal, entre muerte, entre días hospitalizados, no hay diferencia. En si deja de orinar, en si no deja de orinar, gasto urinario, no hay diferencia. Por eso no se utiliza y no se recomienda. Daño tampoco hace. Y no se ha descrito en ninguno de los artículos y revisiones que haga daño. El único artículo del 2017, en donde que es el último, de Nielsen, donde se describió que sí tenía disminución del uso de sustitución renal. Como esta tabla sigue para arriba muchísimo, hasta 1980, y todos dijeron, no hay diferencia,
mejora el balance hídrico, pero no hay diferencia entre usar o no tratamiento sustitutivo renal, no hay diferencia. Hasta que vienen ellos en el 2017 y dicen, porque ellos sí tuvieron diferencia, porque ellos le ponían bicarbonato a sus pacientes y sí mejoraba, sí necesitaban menos tratamiento sustitutivo renal. Pues estuvo muy sesgado. Sus grupos eran 70 contra 15. Pues no. Entonces, no es no tiene relevancia estadística. Ajá. Regresamos al volumen temprano. Ok. Se debe desalentar el uso rutinario. Que me llegue rabdo, sí, el rabdo lo clasifico, bicarbonato. Eso es rutina. No. Bien. Ahora, manitol. ¿También le han puesto manitol a sus pacientes con rabdo? Sí, cómo no, el vespertino siempre les pone. Sí, siempre les pone manitol. ¿Está mal? ¿Está bien? Bueno, pues no lo podemos saber por qué. Lo mismo, no hubo diferencia en los grupos entre la tasa de lesión renal aguda y tratamiento sustitutivo renal, pero, ningún estudio ha incluido pacientes de CK de más de 30,000. ¿Han visto pacientes con CK más de 30,000? Pues sí, hasta más de Carlita, su compañera. O sea, más de 30 sí lo hemos visto y ningún estudio se ha aplicado, por lo menos que es el más grande que se ha realizado, no estudiaban a pacientes de más de 30,000 de CK. Hasta donde lo estudiaron ellos, no había diferencia entre usar bicarbonato y manitol. Bueno, ¿qué es el manitol? Es un diurético osmótico. Entonces, por osmolaridad, jalaba y yo llegaba a mi meta de orina, de uresis. Ajá, entonces se pensaba o se piensa, y es cierto, que al tener tanta uresis, pues arrastró mioglobina y mejoraban mis pacientes. Todos los estudios son de experiencia, la gran mayoría. No, sí revisó pues casi a 400 pacientes, ¿verdad? ¿Han visto que mejora la uresis con manitol? Pues sí, la verdad que sí. Pero hay diferencia entre que haciendo eso yo le disminuya la tasa de, o el riesgo de lesión renal. Pues no. Ok, entonces, pues no hay evidencia de ensayos controlados que sugieran el uso, ¿no?, de bicarbonato y manitol. Esa es la realidad. Diuréticos de asa, puro, ese sí. En no solo no hubo diferencia, sino, bueno, sí hubo diferencia, pero para mal, potenciaba. Y de sí hay estudios controlados, aleatorizados, no. Furosemida de un paciente con rabdo, no. No la usen, por favor. ¿Ok? Vamos a ocasionar más daño. Y en medicina, el que no funcione ni para bien ni para mal no está tan estigmatizado. De hecho, hay muchas cosas que utilizamos porque no hacen daño, pero que tampoco tienen evidencia. Muchas de las cosas que usamos en medicina. Intentamos utilizar primero lo que ayuda, por supuesto, siempre. Ajá. Pero hay muchos fármacos, medicamentos, procedimientos que no tienen evidencia de que ayudemos. Pero por supuesto que no tienen evidencia de que empeoremos. Sí. Entonces, diuréticos de asa, no, por favor. Este es uno de los estudios más grandes. ¿Y por qué está padre? Porque es una revisión sistemática. ¿Qué quiere decir? Que buscan ahí en su base de datos todos los estudios que se han hecho en el pasado. Ajá. Y luego los analizan. Entonces, ¿a qué conclusiones llegaron? Pues que la administración de líquidos debe iniciarse dentro de las primeras 6 horas. Si me llega en la media hora, pues mejor, ¿no? No me voy a esperar hasta las 6 horas. No, durante las primeras 6 horas. Ajá, incluyendo la etapa de estricación para prehospital. Ok. ¿Los líquidos deben administrarse para una producción de orina de 300? Sí. A menos que una condición lo impida. ¿Cuál? Falla renal, falla cardíaca, que ya tenga pues una sobrecarga hídrica, que no sea respondedora a volumen, etc. Todo lo que ustedes ya saben. Bicarbonato de sodio, solo si es necesario para corregir la acidosis sistémica. Y aquí todos dicen que un pH menor a 7, como en todas las demás patologías. Ajá. Entonces, pues, ¿lo utilizaríamos?
Solo en escenarios en casos especiales, ¿no? Individualizando, de rutina no. El manitol, pues también, pero solo en casos especiales. Yo ya reanimé a mi paciente. Ajá. A lo mejor o estoy en una situación donde no tengo a la mano terapia sustitutiva renal pronto, ajá, en donde, o al contrario, donde puedo medir exactamente los efectos que causo con el manitol, donde tengo todo el equipo y voy a medir, le voy a poner y voy a medir. Y voy a ver si funcionó o no funcionó. Pues sí, pero les repito, solo en casos especiales, no de rutina. ¿Sale? Ok. En caso de falla las medidas anteriores, pues nos dicen, ¿qué vamos a hacer? Terapia sustitutiva renal. Ajá. ¿En qué casos? Tiene las mismas indicaciones que para cualquier patología, chicos. La CK no es una indicación. CK de 30, 40, 50 mil, 60 mil no es una indicación. ¿Sí? Y no puede ser que yo me brinque la reanimación, me brinque las metas de uresis, me brinque todo y vea a mi paciente llegar con 50 mil y les diga, pásenlo a terapia sustitutiva renal. No, ¿sí? Tiene las mismas indicaciones. ¿Cuáles? Son las que conocemos de urgencia dialítica, ¿no? Hipercalemia, hipercalcemia, anuria, ajá. Ahora, pues que simplemente yo no lo pueda reanimar porque el paciente no soporta o no es respondedor o no aguanta tanto volumen. Ajá. Y ya pasaron 12, 24 horas. Yo no he llegado a mi meta de uresis, no puedo infundir líquidos. Bueno, la sobrecarga de volumen también es una indicación clara de tratamiento sustitutivo renal. ¿Cuál? Bueno, primero, les repito, no tiene un efecto preventivo. ¿Sí? Si no ha desarrollado mi paciente lesión renal, no lo puedo pasar a tratamiento sustitutivo. Se debe basar en las indicaciones tradicionales de lesión renal aguda, que ya todos conocemos, y el grado de insuficiencia renal. Ajá. Nos dice aquí que la terapia renal sustitutiva renal continua debe iniciarse en pacientes que tienen insuficiencia renal aguda grave, complicaciones por alteraciones de lípidos electrolitos que no responden a la terapia farmacológica. Y no les llama la atención aquí que dice terapia continua. ¿Quién tiene terapia continua? O sea, prisma y todo eso. A veces. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál se recomienda? Entonces, pues estas son las guías de CADIGO. Ya todas las conocemos. Aquí 1, 2, 3. Ajá. Ya saben que ellos un día nos dicen que lo describamos como AKI y luego al siguiente año nos dicen que pongamos CADIGO y luego otra vez se regresan, no, mejor usen AKI. Actualmente usamos CADIGO. ¿Sí sabían? Desde que 2022 volvimos a CADIGO otra vez. Entonces, es igual. Vamos a ver la creatinina, estadio 1, 2 y 3. Una acá ya no subió arriba de 4. La uresis está a menos de 0.3 por 24 horas o está en anuria por más de 12 horas. Tratamiento con hemodiálisis. Ahí dice intermitente o continua. Ahí sí no nos dice que continua. Aquí nos dice intermitente o continua. Ajá. Y nos dice que depende de la estabilidad. Ustedes saben que un paciente muy inestable hemodinámicamente tiene que ir a terapia sustitutiva lenta. Bien. Ok. ¿En qué momento lo voy a utilizar? Ya lo dijimos, hay que individualizar y cuando el paciente tenga indicaciones tradicionales de lesión renal aguda. Creatinina, uresis, potasio, sobrecarga de líquidos. Ajá. ¿Cuándo la utilizamos? ¿En qué momento? 24 horas, 12 horas. ¿Cómo le hago? Ajá. Bueno, en este estudio, que es de este año, de 134 pacientes, 29 con trauma, lo iniciaban a las 28 horas de haber ingresado el paciente, más o menos, y eso le llamaban temprano. ¿Por qué? Porque era las 4 horas más o menos después de que había llegado a su pico máximo la TK, ellos lo metían a terapia sustitutiva, pero no les importaban las indicaciones tradicionales, ¿eh? Ellos nada más llegando a las
4 horas metían. Entonces hicieron 2 grupos, uno que sí necesitaba y otro que no, temprano contra tardío. ¿Y qué resultados tuvieron? Híjole, pues en este estudio que es de este año, la verdad que está bien hecho, ¿eh? Está bien hecho, los 2 grupos están muy igualitarios en número, en condiciones. Pues ellos dijeron, no, es que ¿sabes qué? La temprana, lenta, usaron lenta, o sea, prisma. Sí disminuye la mortalidad. Ajá. Vivieron a 90 días, 48 pacientes de los 55 y 35 de los 41 cuando fue tardía. Entonces, pues sí, ven las 2 curvas, temprana contra tardía, porcentaje de sobrevivencia. Híjole, pues sí mejoraba. Pero temprana no era. Ya habían pasado 28 horas de que el paciente ingresó. Entonces, se había hecho, pues supongo que todas las medidas cautelares y pertinentes para que este paciente no desarrollara lesión renal. Ahora, era lenta, les repito. ¿Sí? Bueno, ¿qué hago entonces? ¿Lenta o intermitente? Hay muchos artículos, los más actuales, que nos dicen que lenta. ¿Por qué? Bueno, porque la mioglobina es muy pesada, entonces sus filtros son más chiquitos y se queda mejor. ¿No? Y existen algunas otras modalidades donde aparte de eso podemos atrapar elementos inflamatorios, interleucinas, etcétera. Entonces, actualmente casi todos los artículos, que obviamente son de primer mundo, en México pues no hay, ni en Sudamérica, dicen que lenta. Ajá. Ellos 2 dicen que lenta. Y luego, este estudio es de los pocos que dijeron, yo voy a comparar lenta contra intermitente, la convencional, la que nosotros conocemos, pero yo le voy a poner un filtro que atrape partículas del tamaño de la mioglobina. Y les funcionó bastante bien. Ahora, intermitente, así como lo que nosotros ponemos, no era tampoco, porque miren cuánto duraba, 6 horas. Era una convencional extendida. Entonces, si nosotros en nuestra unidad tenemos equipos súper buenos, Nipro, no se crean, la maquinota verde esa, bueno, pues podemos hacer esto, ¿verdad? Incluso le decimos hasta pseudo SLED, porque SLED es la que es intermedia. Le podemos poner 6 horas con un filtro que atrape partículas de un peso menor y nos puede funcionar bastante bien. Ahora, si tengo terapia sustitutiva lenta, pues la puedo utilizar. Ahora, si no tengo ni lenta, ni un filtro para partículas de ese tamaño, pues utilizo intermitente convencional, porque las guías Carigo pues las recomiendan. Bien, porque ahora no solo la mioglobina es el problema, si no la puedo sacar, pues no hay problema. Le voy a sacar potasio, le voy a sacar agua. Ajá. ¿Qué más le puedo sacar? Solutos y solventes, etcétera. Entonces, a lo mejor no me voy a traer la mioglobina y a lo mejor no va a recuperar tan rápido mi paciente la uresis, pues le voy a resolver la urgencia dialítica. Entonces, si ustedes están en la 16 o en mi hospital HGZ11, el que sea, no hay lenta, no hay intermitente, extendida, pues puedo utilizar convencional sin ningún problema para resolver, les repito, la urgencia dialítica en ese momento. ¿Sale? ¿A qué conclusiones llegamos? ¿A qué conclusiones llegarían ustedes? Pues que la fluidoterapia, ya sea con Harman, con suero salino, es la piedra angular, que la tengo que iniciar temprano, que tengo que mantener una uresis de 1 a 3 mililitros por kilo, y que me debo guiar en base a metas de tolerancia, como en todo actualmente. No se recomienda de uso rutinario el bicarbonato y el diurético osmótico, que debo utilizar el score de McMahon para predecir la falla renal. Que en la terapia de reemplazo renal pues no la voy a utilizar para prevenir, no le voy a meter a mi paciente llegando luego, que pues realmente una no es superior a otra, la que tenga en ese momento la puedo utilizar, que debo tratar las alteraciones electrolíticas, potasio, calcio,
a través de la hemodiálisis, a través de mantener diuresis, y que no debo tratar la hipocalcemia. ¿Por qué el calcio está bajo? Pues acuérdense que está dentro de la célula. Entonces en el espacio extracelular voy a tener hipocalcemia, pseudohipocalcemia. Si yo le paso gluconato de calcio a mi paciente, pues todavía le va a ir más calcio. Para que todavía más muerte celular. Entonces, no lo debe utilizar de rutina, a menos que tenga el paciente calocitosis o datos electrocardiográficos de potasio elevado. Bien, ¿alguna otra conclusión que ustedes tengan para pasar a la fase de preguntas? ¿Cómo les va en sus hospitales, en sus centros, con las rhabdos? Nos va bien, ¿no? En la 16 hasta eso tenemos que, somos muy resolutivos y muy en tiempo, muy rápido. Si el paciente dura en la sillita ahí más de 5 minutos me castigan, entonces yo luego lo paso, lo manejo. Las escuelas de La Laguna, que no estaban en el tiempo que yo estaba aquí, que es Gómez, tienen hasta cierto punto la misma escuela que en la 16, resuelve rápido y bien. Entonces, pues se traduce en esto. En la 71, pues bastante bien. Les va bien a los pacientes. La terapia sustitutiva, pues ahí sí no todos tenemos la misma, pero también se utiliza en tiempo y forma. No sé qué otra cosita hayan ustedes visto que utiliza algún médico o qué más le ponen a sus pacientes con rhabdo. De los chicos que están en línea tampoco. Si están, capaz que que se salieron y yo ni cuenta. Bueno, bien. Gracias. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Ya sé. Balanceada. Ahí borré mis uñas porque no me las pinté. Córtelas. Pues agradecemos ahí a los asistentes ahí en presencial y en línea, perdón. Y nada más como invitación, ¿no? El próximo mes, ya 2024, el mes de enero, iniciamos nuestras sesiones mensuales vamos a tener como invitado al doctor Orlando Rubén Pérez Nieto. Nos va a hablar sobre coma mixedematoso. Esperemos que nos pueda acompañar aquí de forma presencial. Hasta ahorita el plan es que sí, entonces para que el próximo mes nos acompañen. Y sí, el jefe de evento, ¿no? Entonces para ver si nos pueden acompañar. Ahí les estaremos pasando la fecha y el lugar, ¿sale? Entonces, pues bueno, nos despedimos acá de las personas que están en Zoom. Muchas gracias. Y